bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Es un placer reunirnos con ustedes. Mi nombre es Natalia Carruego, soy directora de Inter-Oncology. En nombre de BrainLab e Inter-Oncology les damos una cálida bienvenida y agradecemos que nos sigan acompañando en esta serie de webinars que BrainLab prepara para ustedes cada viernes. En el día de hoy ustedes asisten al webinar titulado Cirugía y Radiocirugía en Cráneo Maxilofacial Órbita, y nos acompañan en esta oportunidad dos excelentes profesionales, los doctores Dolores de la Mata y el doctor Juan Pablo Mejía Barbosa. Les informo que ustedes, los participantes, tendrán la oportunidad de realizar preguntas al terminar la presentación de cada uno de los profesores. Para ello deberán enviar esas preguntas vía el chat que les aparece en sus pantallas. Este seminario también estará siendo grabado y podrá ser difundido y compartido con fines educativos. En relación a los certificados digitales que se otorgan en este webinar, serán enviados vía correo electrónico a quienes cursen un mínimo del 85% de la actividad académica en el día de hoy. También tendrán ustedes la opción de votar en vivo. En el día de hoy habrá preguntas que los profesores han preparado para ustedes en relación a las presentaciones y que discutirán una vez finalizadas las votaciones. Vamos entonces a dar comienzo y es el turno de presentarles al doctor Juan Pablo Mejía Barbosa. Él es odontólogo colombiano con formación en la Universidad Javeriana, cirujano oral y maxilofacial de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente desempeña labores como cirujano oral y maxilofacial en la Clínica Colombia y Clínica Infantil Santa María del Lago y en la organización Keralty Internacional. Bienvenido, doctor, le cedo su turno de palabra. Le escuchamos muy atentos. Ok. Bueno, entonces, para iniciar, muchas gracias a Inter-Oncology, a BrainLab, a SAM Tecnología Médica en Medellín, que son los representantes de BrainLab para Colombia, por darme pues, la invitación o por invitarme a hablarles un poco de lo que hacemos nosotros en navegación intraoperatoria en cirugía maxilofacial. Trabajo en estos dos centros, en la Clínica Universitaria Colombia y en la Clínica Infantil Santa María del Lago, ambos en Bogotá. Y soy parte de un grupo de trabajo increíble con el que hemos desarrollado todo este tema de la navegación intraoperatoria. Y algunos casos que voy a mostrar a continuación son míos, otros son de alguno de ellos y otros los hemos trabajado en conjunto. Para iniciar, es supremamente importante entender que la navegación intraoperatoria no es algo nuevo. La navegación intraoperatoria nace a través de la cirugía estereotáxica utilizada por los neurocirujanos desde 1905, descrita por Horsley y Clark. Posteriormente, el término de neuronavegación, que es otro término utilizado para la navegación, se habló en 1987 por los hermanos Watanabe. Y increíblemente en cirugía maxilofacial, a pesar de que para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, es algo nuevo, la navegación intraoperatoria está descrita desde 1995. Entonces, lo más importante para empezar a hablar de esto es que esto no es una tecnología nueva. Es una tecnología que lleva en nuestra área, la cirugía maxilofacial, 25 años, y sin embargo, para Latinoamérica, pues es una tecnología que apenas estamos empezando a utilizar. Pero, ¿cómo funciona la navegación intraoperatoria y por qué es tan importante hablar de navegación intraoperatoria? Realmente la navegación se comporta para nosotros en el quirófano como un Waze, como un GPS, que nos permite identificar exactamente y en un punto específico en qué lugar anatómico del paciente nos encontramos, y eso nos va a permitir también identificar prequirúrgicamente, mediante planeación, ubicar un punto craniométrico o un punto anatómico del paciente, y mediante nuestro GPS o nuestra navegación intraoperatoria, pues nos va a permitir saber en qué momento estamos sobre ese punto, mediante trayectorias, mediante guías, mediante muchas ayudas que nos permite la navegación y que nos va a dar muchas ventajas al manejo, sobre todo de los traumas complejos y de patología oncológica. ¿Y qué otras alternativas tenemos nosotros? Si ustedes ven el video del lado derecho, a medida que yo muevo la sonda dentro del paciente, pues básicamente en la imagen del navegador estamos ubicándonos espacialmente dentro de los defectos del paciente. Ahora, otras alternativas que tenemos con la navegación intraoperatoria es hablar de la medición de volúmenes prequirúrgicos, sobre todo en la órbita, que nos va a permitir llevar esa medición a la navegación para poder realizar reconstrucciones orbitarias mucho más precisas, para brindarle al paciente pues un posoperatorio mucho más eficaz y un resultado mucho más preciso.
Existen dos tipos de navegadores, unos navegadores más antiguos que se denominaban sistemas activos, en los cuales la sonda de navegación contaba con pilas, iba conectada también en otros casos a los navegadores, contaba con controles dentro de la sonda, y unos sistemas que son más nuevos, que se denominan sistemas pasivos, en los cuales la navegación se realiza mediante identificación por rayos infrarrojos a través de estas esferas, que van a generarnos dos tipos de navegación. Un tipo de navegación óptico, que es el convencional, digámoslo así. Utilizamos una cámara dentro del quirófano que muestra unos rayos infrarrojos que adicionalmente con una antena ubicada en el paciente o a través de un soporte tipo Mayfield, ya lo vamos a ver, más la sonda de navegación o el instrumento de navegación, pues nos va a permitir ubicarnos espacialmente dentro del paciente. Y otra alternativa, que es la navegación electromagnética, en la cual esta cajita que vemos se coloca a un lado del paciente o en la parte posterior de la cabeza del paciente y genera un campo electromagnético alrededor de la cara del paciente y tiene como ventaja el no uso de la antena de navegación. Tiene otras desventajas, y es que lamentablemente en los campos electromagnéticos no se pueden incluir elementos metálicos, y el 99% del instrumental de cirugía maxilofacial pues genera alguna interferencia por lo que es metálico, genera alguna interferencia sobre el campo electromagnético. Entonces digamos que ahí en este tema todavía nosotros nos quedamos con el tema óptico y con la utilización de antenas. Bien importante hablar de la selección del soporte para la conexión de la antena. Tenemos dos alternativas iniciales. Una alternativa es mediante el soporte tipo Mayfield, un soporte muy utilizado por los neurocirujanos, no muy conocidos por los cirujanos maxilofaciales. El soporte tipo Mayfield va anclado al cráneo y, como lo vemos en la imagen, pues de uno de los conectores del soporte pues se puede sacar la antena que va a ir mirando siempre al navegador. Opción número 2, tenemos una antenita, una estrella que tiene fabricada Brainlab, en la cual va fija al cráneo del paciente mediante un tornillo autorroscante y autoperforante, a la cual se le ponen las estrellas y pues va a permitir la navegación sin ningún inconveniente. ¿Qué soporte se selecciona? Pues dependerá mucho del caso a tratar y pues de la experticia también del cirujano. Inicialmente todos iniciamos con un soporte tipo Mayfield y después nos vamos pasando a un soporte más pequeñito para pues sentirnos más cómodos en el quirófano. Cuando ya empezamos a hacer la navegación tenemos que tener una calibración del campo operatorio, es decir, yo primero monto todos los soportes, monto todas las antenas y después tengo que calibrar el software porque yo son unas imágenes diagnósticas en un computador y después con esas imágenes yo tengo que llevar un ser vivo, digámoslo así, un ser tridimensional que está en la mesa quirúrgica y trasladar la anatomía de ese paciente al computador. Y yo tengo dos opciones para realizar esto. La primera es mediante la calibración con unas fiducias, en la cual prequirúrgicamente y pretomográficamente se le toma una tomografía al paciente con las fiducias puestas o una resonancia o la imagen que vayamos a utilizar, y en el quirófano realizamos la calibración utilizando esas mismas fiducias para poder trasladar esa imagen de ese cráneo, de ese ser vivo, a la imagen del computador para poder navegar. O tenemos una alternativa con Brainlab también, que tiene dos dispositivos, uno que es el C-Touch, que es un láser, o el Soft Touch, que son básicamente, no necesitamos las fiducias, solamente hacemos un par de punticos sobre el paciente o con el láser apuntamos a la zona verde del paciente y con esto pues tenemos una adecuada calibración. Se considera que un error de menos de 1 milímetro en navegación intraoperatoria es un error aceptable, y a medida que la calibración es más exacta, pues el error va a ser mucho menor. Entonces la calibración es un punto bien importante. ¿Qué necesitamos para empezar a navegar? Necesitamos una imagen diagnóstica, llámese tomografía, resonancia, angiografía, y unos cortes de esa tomografía que deben ser idealmente a 1 milímetro o si se puede menos. Un soporte de Mayfield puede ser opcional, ya lo vimos anteriormente. Vamos a necesitar archivos DICOM en caso de realizar algún tipo de planeación virtual, y lo más importante, deseo de aprender y mejorar. Esto lo vimos anteriormente, esto tiene 25 años en el mercado, no lo usamos comúnmente. Y yo lo empecé a utilizar cuando era residente. Tuve la oportunidad de trabajar con un excelente maestro que fue el doctor Diego Esquivel, que nos permitía a nosotros de residentes lo que se nos ocurriera y lo pudiéramos hacer y que fuera viable, él lo aceptaba y nos lo dejaba trabajar. Y recuerdo que vimos la navegación intraoperatoria en una revisión de tema, llegó un paciente con una fractura de órbita y decidimos aprender y mejorar, y se convirtió en algo que desde ese momento lo llevé en mi residencia y ahora en mi práctica profesional.
¿Qué ventajas tiene la navegación? Realmente tiene varias ventajas. La primera ventaja es la unificación de los estudios. Si yo tengo una tomografía, una resonancia y una angiografía, los puedo unir y puedo navegar sobre los 3 estudios. Me va a permitir una mayor precisión cuando integro la planeación virtual, la planeación quirúrgica virtual, va a disminuir los tiempos quirúrgicos siempre y cuando pues hagamos la curva del uso de la navegación, nos va a disminuir las complicaciones posoperatorias debido a que va a aumentar la precisión quirúrgica y realmente la curva de aprendizaje no es muy alta para la parte básica de la navegación. Sin embargo, tiene un par de desventajas y la primera desventaja lamentablemente es el costo, sobre todo en países como los nuestros en Latinoamérica, en que el costo es relevante para el manejo quirúrgico de los pacientes, entonces pues el costo muchas veces es la limitante más grande para poder utilizar la navegación intraoperatoria. En algunos casos se requiere toma de doble tomografía, esto sobre todo en los pacientes politraumatizados que normalmente llegan a los servicios de urgencias y inicialmente por protocolo se les toma una tomografía de cráneo con unos cortes más o menos a 3 milímetros o 2.5 milímetros y lamentablemente estas tomografías no nos van a servir a nosotros para hacer la navegación. Esto se podría solucionar si uno lograra unificar algún concepto con los servicios de urgencias a que se tomaran cortes un poco más pequeños, pero pues realmente es complicado. Entonces normalmente los pacientes requieren de 2 tomografías y en cuanto cuando se realizan abordajes bicoronales hay algo de incomodidad quirúrgica con el Mayfield y con la ubicación de la estrella. Pero cuando hablamos de aplicación en cirugía maxilofacial, tenemos 2 puntos de vista. Tenemos el punto de vista americano, este es un artículo de Brian Bell en las clínicas de Norteamérica, que básicamente para Estados Unidos la navegación intraoperatoria funciona en todos los campos de la cirugía maxilofacial, desde la cirugía dentoalveolar hasta la cirugía de reconstrucciones oncológicas y de cabeza y cuello. Y realmente es cierto, la navegación intraoperatoria podría funcionar para todo eso. Sin embargo, si nos trasladamos un poco más a nuestra actualidad y nuestra realidad, este es un artículo del doctor Guiñales en España, ellos lo utilizan mucho más para lo que nosotros lo podríamos utilizar normalmente, que es el trauma facial orbitario, las reconstrucciones de las secuelas post-trauma, la cirugía oncológica y reconstructiva. Pero ¿por qué siempre que hablamos de trauma de navegación intraoperatoria nos basamos siempre al trauma orbitario? Realmente creo que toda la navegación intraoperatoria comenzó para mí y para muchos de los que lo utilizan normalmente en el trauma orbitario. La tasa de complicaciones en la cirugía de reducción abierta de fracturas de órbita oscila entre el 17 y el 20%, es una tasa alta. Y sobre todo es una tasa alta porque tenemos complicaciones a la hora de colocar las placas, como lo estamos viendo en estas imágenes. Nadie quiere tomar una tomografía postquirúrgica de su paciente y encontrarse con una placa en contacto con el globo ocular, que esté posicionada debajo del defecto o por encima del defecto o inclusive dentro del ápex orbitario. Y la única forma en la que, a menos que contemos con otro tipo de ayudas tipo tomografía intraoperatoria, la única forma en la que podemos corregir esto es mediante la navegación intraoperatoria. Y la literatura sí lo dice. Este es un artículo del 2011 de Gosau y colaboradores. Hablan en 189 pacientes de manejo de trauma orbitario que la tasa de complicaciones fue del 19% y de ese 19% el 7% requirió reintervención quirúrgica. ¿Por qué requirieron reintervención quirúrgica? Requirieron reintervención quirúrgica por limitación en los movimientos oculares, por enoftalmos, por diplopía, por una hematoma retrovulvar y por infecciones. Pero sobre todo, estos 3 primeros, la limitación, el enoftalmos y la diplopía, se debe normalmente a una mala posición de la placa. Y si nos vamos a literatura un poco más reciente, en 2019 Schindler y colaboradores en la revista americana de cirugía maxilofacial, en 71 pacientes nos hablan sobre la tasa de complicaciones en la malposición de las placas. Y ellos encuentran que en el 17% de los pacientes, es decir, en 12 pacientes de su estudio, se requirió reintervenciones asociadas a la mala posición de la placa. ¿Por qué? Por diplopía, por enoftalmos, por limitación en los movimientos oculares o por exoftalmos. Pero aún más grave todavía es la maurosis posoperatoria. Y la maurosis posoperatoria es una realidad. Es decir, todos en algún punto de nuestra formación como cirujanos maxilofaciales, cirujanos plásticos, otorrinos, cualquiera que maneje trauma facial, sabemos que la maurosis posoperatoria en las reducciones abiertas de órbita existe. A alguien le pasó, a alguien nos contó que le pasó o lo leímos en la literatura y esto está reportado. Encontramos que hay reportes de incidencia de amaurosis posoperatoria posterior a reducciones de fracturas orbitarias desde el 0.25% hasta inclusive del 3.1% en pacientes con reconstrucciones con
materiales porosos tipo PIC o MEDPOR. Hablamos de navegación intraoperatoria, pero para hablar de navegación intraoperatoria y su utilidad es importantísimo hablar del uso de imágenes intraoperatorias, que es otra tecnología, pero se complementa. Este es un artículo también de la revista americana del 2017 de Borad y colaboradores, que tuvo como objetivo identificar si el uso de imágenes intraoperatorias cambia el manejo de las fracturas orbitarias. Y esta tecnología, como lo vimos, usualmente utilizada por los neurocirujanos y los ortopedistas, poco utilizada por los cirujanos maxilofaciales. ¿Qué nos muestra este artículo? En el 48% de los pacientes intervenidos se decidió realizar un cambio de placa una vez, o de la posición de la placa, perdón, una vez se realizaba la toma intraoperatoria de la imagen. Si extrapolamos esa información a lo que hacemos nosotros hoy en día, podríamos decir que entonces en la mitad de los pacientes operados de trauma de órbita a los que no se les hace imágenes intraoperatorias, probablemente nosotros en el postquirúrgico desearíamos cambiar esa posición de la placa. Y yo creo que a la mayoría nos pasa cuando no utilizamos navegación o alguna imagen intraoperatoria y vemos la placa y decimos, me hubiera gustado poner esta placa un poco mejor. En el grupo de nosotros de Clínica Colombia y Clínica Santa María del Lago tenemos este artículo pendiente por publicar. Realmente el objetivo del artículo es mostrar nuestra experiencia en el manejo de trauma facial con ayuda de navegación intraoperatoria. Esto se convirtió en un protocolo para nosotros en el manejo de las fracturas de piso de órbita. Y pues ninguno de los pacientes intervenidos entre el año pasado, todo el 2019 y lo que va del 2020, ha requerido ningún tipo de reintervención o ha presentado ningún tipo de complicación posoperatoria, llámese diplopia, noftalmos, exoftalmos, amaurosis, e inclusive ninguno presentó limitación de los movimientos oculares. Les voy a mostrar un par de casos de los del estudio. Empezamos con este primer caso. Es un paciente de 35 años, de género masculino, con una fractura panfacial por una caída de un tercer piso. Encontramos un hallazgo, una fractura Lefort 3, una fractura frontal Stanley tipo 2, una fractura de piso de órbita derecha, una fractura nasal. Ese fue un caso que operé en octubre del año pasado. Y cuando revisamos la tomografía del paciente, pues si nos enfocamos en la órbita, en el corte sagital tal vez no encontramos un defecto muy grande, pero cuando lo revisamos en el corte coronal, encontramos un defecto importante con un paciente con limitación para la supraducción, lo cual es una indicación para entrar a la órbita, hacer la reconstrucción. Y en ese momento utilizábamos un navegador, no el de BrainLab, utilizábamos un navegador un poco más rústico que nos permitía o nos permite también realizar la navegación. Y como estamos viendo aquí donde se encuentra el punzón o la sonda, pues básicamente es donde estamos tocando nosotros intraoperatoriamente y nos indica en qué sitio anatómico del paciente nos encontramos. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues si yo estoy tocando en esta zona de acá y yo sé que en la pantalla estoy tocando el receso posterior del piso de la órbita, pues no necesariamente sé que ya no me estoy metiendo aquí al ápex orbitario del paciente. Y vemos la tomografía posquirúrgica, donde quizás nos hubiera gustado subir un poquitico más la placa, sin embargo, intraoperatoriamente en el paciente, cada vez que levantábamos la placa, se generaba algo de exoftalmos en el paciente, entonces decidimos bajarlo un poquito. La reconstrucción a la pared medial, también hasta el límite de la pared medial, y la reconstrucción malar, dejando el paciente pues completamente estable. Vamos a otro paciente, una paciente de género femenino de 17 años, con un diagnóstico de un trauma facial por accidente de tránsito en calidad de parrillero o pato, le decimos a nosotros en Colombia, con una fractura Lefort 1, una fractura malar Nightingale tipo 3 y una fractura de piso de órbita derecha. Es un caso que operé en conjunto con la doctora Alejandra Rojas y encontramos lo mismo. Corte sagital, tal vez no muy desplazado, pero en el corte coronal sí vemos un gran desplazamiento del piso de la órbita, con limitación también en la supraducción, y pues es una paciente que requiere una reducción del piso de la órbita. Realizamos la navegación y en este caso utilizamos el navegador de BrainLab, que nos permite ciertas ventajas sobre los otros navegadores. Una de las ventajas es esta, y es la planeación prequirúrgica. Entonces, prequirúrgicamente, nosotros hicimos un par de medidas del reborde infraorbitario hasta la parte posterior, hasta donde queríamos llevar la placa. En ese momento nos marcó 33 milímetros. Cuando ya sabemos que esa medida son 33 milímetros y vamos a la cirugía, la sonda de la navegación la podemos ajustar para que nos marque y nos diga en qué momento, desde el punto de vista en que yo entre a la órbita, me marca 33 milímetros. Y esta es la imagen que nosotros vamos a ver. Es decir, cuando yo entro con la sonda por el piso de la órbita y me marca 33 milímetros, pues yo sé que ya estoy en el punto donde debo dejar mi placa.
Y esto es lo que encontramos nosotros, reconstrucciones que nos llevan hasta el receso posterior, hasta donde después del ecuador posterior al ecuador del ojo, y reconstrucciones que son mucho más estables y mucho más rápidas, y nos permiten también estar un poco más tranquilos sabiendo que no estamos en el ápex orbitario o que la placa no nos quedó montada sobre alguno de los músculos de los ojos, y va a permitir pues tener un posoperatorio tanto para el paciente como para el cirujano mucho más tranquilo. Otro paciente, un trauma un poco más complejo del piso de la órbita también, una paciente de género femenino de 17 años, con un trauma facial por una caída de un arco de fútbol sobre la cara. En este caso, pues presentó una fractura Lefort 1, una fractura malar derecha Nightingale tipo 4, una fractura piso de órbita derecha, una fractura no de tipo 1. Este es un caso del doctor Camilo Mosquera, del grupo también de nosotros en la Clínica Colombia y Santa María del Lago. Y vemos el gran defecto del piso de la órbita, tanto en sentido sagital como en el sentido coronal. Utilizamos en este caso, o utilizó el doctor Mosquera en este caso, el navegador, no el de Brainlab, un navegador de otra casa comercial, de un poco más rústico también. No son las imágenes tan claras como el de Brainlab, pero sin embargo también nos servía para ubicarnos tridimensionalmente y llevar la placa hasta la posición deseada, generando reconstrucciones orbitarias muy precisas. En cualquier momento esta placa, sin el uso de la navegación, probablemente hubiera podido quedar por debajo del defecto o inclusive por encima del defecto, generándole al paciente exoftalmos o enoftalmos o inclusive limitación en los movimientos oculares, o si queda muy atrás, pues inclusive amaurosis. Otro paciente de 19 años, género masculino, una fractura blowout impura izquierdo, con hallazgos de enoftalmos, limitación para la supraducción, es un caso que operé también el año pasado. Vemos la tomografía prequirúrgica, algo de defecto en el piso de la órbita en el corte sagital, en el corte coronal lo estamos viendo también, un gran defecto a nivel coronal, y encontramos la imagen intraoperatoria de la posición de la placa sin ningún problema, que nos dejó llevarla sin ninguna alteración hasta la zona posterior, sin ninguna complicación y sin temor de estar entrando a la zona posterior de la órbita, generándole pues algún tipo de complicación al paciente. Otro tipo de aplicación es una paciente de 60 años de género femenino con un mucocele frontal. También vamos a hablar de órbita porque este mucocele frontal pues generaba en la paciente proptosis y pues, generó una destrucción completa de la pared medial orbitaria izquierda. Es un caso que operamos en conjunto con el servicio de otorrinolaringología, con la doctora Marcela Venegas. Vemos la tomografía prequirúrgica, gran defecto aquí a nivel del seno frontal, la destrucción también de la pared anterior del seno frontal, la destrucción total de la pared medial y el techo de la órbita asociado a ese mucocele, la planeación quirúrgica. Vemos con el software de Brainlab, podemos revisar el tamaño de la lesión, los límites de la lesión, poder medir, poder cuantificar, poder entrar a cirugía mucho más confiado. Se realiza una cirugía mediante un colgajo osteoplástico frontal, se realiza toda la resección del mucocele, se revisó mediante otorrinolaringología, mediante manejo endoscópico nasal, toda esta corrección, y realizamos la reconstrucción del techo de la órbita y de la pared medial, obteniendo un resultado posoperatorio muy estable, muy bueno, sin limitación de los movimientos oculares. Miren el techo perfectamente llevado hasta atrás. La pared medial quizás se nos puede ir un poquitico más medial de lo querido, pero también sin ningún tipo de reparo anatómico que nos pudiera permitir a nosotros ubicarnos. La navegación nos permite dejar la pared medial, en este caso, en una muy buena posición. Pero hablemos también de las secuelas de trauma facial, y de trauma facial no solamente orbitario. Este es un artículo de Scientific Reports de la revista Nature en 2018, de Shang y colaboradores, que tuvo como objetivo demostrar que la navegación intraoperatoria permite tener mejores resultados posoperatorios en los pacientes con fracturas del complejo cigomático maxilar. Fue un estudio clínico controlado aleatorizado entre 2014 y 2015, marzo de 2014 y marzo de 2015, donde se utilizaron imágenes en espejo. ¿Y qué hicieron ellos? Cogieron 20 pacientes con traumas de complejo orbitomalar compleja, digámoslo así, y en 10 pacientes decidieron utilizar navegación intraoperatoria y uso de imagen en espejo del malar sano, y en 10 pacientes el manejo convencional. Marcaron unos puntos craniométricos, marcaron la zona del reborde infraorbitario, la zona de la prominencia malar, la zona del pilar frontomalar, la zona del arco cigomático. ¿Y qué encontraron el doctor Shang? Encontró que, sobre todo a nivel de la zona infraorbitaria y a nivel de la zona del arco cigomático, en el grupo experimental, es decir, en el grupo con navegación intraoperatoria, se encontraron diferencias de menos de 2 milímetros,
en comparación con respecto al grupo control. ¿Esto qué nos hace pensar a nosotros? Obviamente la navegación intraoperatoria permite tener resultados mucho más estables porque estamos sabiendo exactamente dónde nos estamos ubicando anatómicamente al momento de realizar la reducción de las fracturas. Este es un caso de una secuela de trauma facial, un paciente de 23 años de género masculino, un hallazgo de malposición de la región malar por una secuela de trauma facial derecho, con una ausencia de la proyección malar en sentido antero-posterior. Fue un caso que operé en conjunto con el doctor Camilo Mosquera y hicimos tal cual lo que decía el artículo. Utilizamos la imagen en espejo del malar del lado izquierdo, la llevamos al malar del lado derecho, realizamos las medidas, vimos que en sentido transversal teníamos una deficiencia casi de 1,5 centímetros, en sentido antero-posterior una deficiencia de casi 1 centímetro, y a nivel del reborde infraorbitario el mismo inconveniente. Hicimos las medidas tanto de la órbita derecha como de la órbita izquierda y llevamos la imagen en espejo del lado derecho al lado izquierdo para poder planear prequirúrgicamente nuestro caso. Una vez planeado prequirúrgico con el navegador intraoperatorio, pues podemos llevar la zona naranja, es la imagen en espejo, se realizó la refractura del malar a nivel del pilar maxilomalar, a nivel del reborde infraorbitario, de los 4 pilares, y hicimos la reposición del malar, corrigiendo y verificando, como lo estamos viendo acá, la sonda está tocando el malar y la imagen en la zona donde la habíamos planeado. Lo mismo se realizó a nivel del reborde infraorbitario y esta es la tomografía postquirúrgica que nos permite a nosotros estar tranquilos de que realmente logramos el objetivo. Llevar el malar del lado izquierdo en la imagen en espejo al lado derecho y fijarlo en la posición exacta. Y esto definitivamente solo nos permite hacerlo la navegación intraoperatoria. Esta es la fotografía postquirúrgica del paciente al mes, donde vemos adecuada proyección del malar, adecuada proyección del ojo, un paciente que no requirió ni implantes hechos a la medida, no requirió cirugías más complejas, simplemente una refractura con una muy adecuada planeación y verificación intraoperatoria. Un caso más complejo todavía, este es un caso de una paciente de 35 años de género femenino, un diagnóstico, una secuela de trauma facial con un hallazgo prequirúrgico, veamos la línea bipupilar con un oftalmos importantísimo del ojo izquierdo. Este es un caso que operé en conjunto con el doctor Luis Vicente González en otro hospital, en el Hospital Universitario de la Samaritana, y este caso es bien importante que lo veamos. Trauma prequirúrgico, un gran defecto del piso de la órbita. El primer tiempo quirúrgico, pues no había zona para fijar pues bien correctamente esta fractura, entonces obviamente el volumen orbitario del lado izquierdo con respecto al del lado derecho pues está mucho más aumentado, generando ese oftalmos en la paciente. Entonces se decide llevar a la paciente a un segundo tiempo quirúrgico con el fin de realizar una reconstrucción con un implante hecho a la medida, tomando el malar del lado izquierdo, del lado derecho y el piso de la órbita del lado derecho, hacia el lado izquierdo, una imagen en espejo, una reconstrucción de ese piso de órbita mediante un implante hecho a la medida en PIC, y lo que estamos viendo acá en esta imagen es la integración del software de Brainlab, que es esta imagen de acá, con el archivo STL del implante hecho a la medida. Entonces, tenemos dos tecnologías ya, impresión estereolitográfica, implante hecho a la medida y adicionalmente tenemos la navegación. Ahora, en este caso combinamos otro tipo de tecnología y utilizamos el manejo endoscópico. Y el manejo endoscópico lo utilizamos porque en el software de Brainlab nos permite también utilizar cualquier tipo de instrumento como guía o como sonda. Es decir, en este caso, además de tener el endoscopio para poder visualizar directamente la imagen, lo estábamos utilizando también como la sonda de navegación. ¿Y qué nos encontramos nosotros? Entonces tenemos en azul la planeación prequirúrgica mediante el implante en PIC hecho a la medida. Vemos que estamos tocando con la sonda la parte posterior del implante y vemos en la imagen endoscópica que nos encontramos realmente en el punto exacto donde queríamos dejar ese implante para reconstruir esa órbita de esa paciente y obtenemos resultados muy favorables, reconstruyendo completamente el volumen orbitario, si lo comparamos este izquierdo con el derecho, y viendo la tomografía prequirúrgica con la tomografía postquirúrgica, reconstituyendo la línea bipupilar de la paciente y generando un resultado muy favorable también. Pasándonos a otro tema es la cirugía de la articulación temporomandibular. Este es un caso también del servicio de cirugía maxilofacial de la Clínica Colombia, de la doctora Sofía Ochoa y el doctor Martín Orozco. Está pendiente por publicación también. Es una paciente de 45 años
con una condromatosis sinovial de la articulación temporomandibular que asiste a consulta por una cefalea de 2 años de evolución sin ningún tipo de control, ni por neurología, ni por ningún otro servicio, no daban con el hallazgo. Y encontramos nosotros en las imágenes planares, en nuestra radiografía clásica panorámica, ya encontramos algo de una lesión acá a nivel del cóndilo mandibular derecho. Vemos la resonancia magnética, la gran lesión también acá en el corte coronal, lo podemos ver también en el corte sagital, todos los signos clásicos de la condromatosis. Tomamos la tomografía prequirúrgica, gran destrucción asociada a esta condromatosis sinovial, pero era una paciente que no tenía ningún tipo de limitación funcional a la hora de realizar sus movimientos masticatorios. Se lleva a la paciente mediante un abordaje de Alcayat-Bramley, una ostectomía del arco cigomático para entrar a la articulación temporomandibular en conjunto con el servicio de neurocirugía, y vemos la navegación intraoperatoria y la planeación quirúrgica porque es clave en este caso. Aquí tenemos el software de BrainLab, tenemos delimitada completamente la lesión, en naranja estamos viendo la arteria meningia media y estamos observándola porque pudimos integrar tanto la angiografía como la tomografía y como la resonancia. ¿Esto qué nos va a permitir a nosotros? Entrar quirúrgicamente mucho más tranquilos, sabiendo dónde están esas estructuras anatómicas que nos preocupan, que pueden generar un sangrado importante y de difícil control, y estando seguros que estamos retirando la totalidad de la lesión. Esto es lo que vemos prequirúrgicamente, intraoperatoriamente, mediante el aspirador ultrasónico del equipo de neurocirugía, podemos evidenciar que aquí estábamos tocando la arteria meningia media, y si lo estamos viendo aquí en la navegación, exactamente estábamos en la zona de la arteria meningia media, generándonos resultados mucho más tranquilos y obviamente estando mucho más tranquilo en el quirófano. Se retiró la totalidad de la lesión, la condromatosis de la paciente era una condromatosis tipo 3, se reconstituye el arco cigomático y es una paciente que no tiene ningún tipo de limitación en el momento. Hablemos de otro tema que es la displasia fibroósea, que también es una alternativa de manejo para nosotros. Este es un artículo publicado en el International Journal de Cirugía Maxilofacial este año por Bao y colaboradores, que tuvo como objetivo evaluar cuantitativamente la simetría en pacientes con displasia fibrosa malar sometidos a cirugía con navegación intraoperatoria. Muy parecido al estudio de Shang de las fracturas del complejo orbitocigomático, fueron 26 pacientes, 13 pacientes con navegación intraoperatoria, 13 pacientes con cirugía convencional, las mismas mediciones de los puntos craniométricos, y aquí adicionaron una nueva medida que es la curvatura del malar, observada desde la posición cefalocaudal y caudocefálica. ¿Qué encontraron ellos en el paciente? Entonces encontraron que en los pacientes en los que se realizó navegación intraoperatoria, el punto malar o la proyección malar, la proyección del arco cigomático y la proyección de la región infraorbitaria fue estadísticamente significativa o mejoró realmente con respecto al espejo en comparación con el paciente de manejo de la displasia fibrosa convencional. Y en cuanto a la curvatura, sí se encontró que fue totalmente estadísticamente significativa la recuperación de esa curvatura facial desde la vista cefalocaudal con respecto al paciente convencional. Y vamos entonces a esta paciente, una paciente de 23 años de edad, de género femenino, con un diagnóstico de una displasia fibrosa poliostótica, con un hallazgo de una simetría malar y maxilar izquierda. Este es un caso de la doctora Diana Gallo en la Clínica Infantil Santa María del Lago, y se hizo tal cual la misma situación. Se tomó el malar y el maxilar del lado derecho, se llevó una imagen en espejo, y como vemos aquí en la planeación, todo esto, lo que no está en color curúa, es lo que le está sobrando a la paciente asociado a su displasia, no solamente a nivel malar, sino también aquí a nivel de la parte del piso de la órbita. Se lleva a la paciente a cirugía, mediante abordaje intraoral, se realiza toda la resección de la zona malar y de la zona maxilar. Vemos con el punzón, con la sonda, que ya estamos tocando la zona morada, que es la zona planeada, y nos dice el navegador, ok, hasta aquí debe llegar, usted retira todo lo que está por fuera de esta zona y pues debe dejar, en teoría, la imagen en espejo del lado izquierdo. Mediante abordaje transconjuntival, se realizó la reconstrucción o la resección, también el remodelado del piso de la órbita, también hasta la zona morada, hasta donde nos dice, hasta ahí tenemos que llegar. Y este es un caso que se operó la semana pasada, y ya vemos un posoperatorio de 7 días con ya una muy buena proyección aquí a nivel malar. Seguramente falta algo por desinflamar aquí a nivel del piso de la órbita, pero tenemos un resultado muy favorable y que nos permite saber exactamente qué tanto tenemos que quitar en el caso de las displasias fibrosas, que es una de las limitantes. ¿Qué tanto quito o qué tan poco quito para poder hablar del tema?
¿Y qué tenemos para el futuro realmente en el tema de la navegación intraoperatoria para cirugía maxilofacial? Estos son dos estudios, dos partes, publicados por Shores y Debois y colaboradores, en los cuales tenían como objetivo principal mezclar algo de la navegación intraoperatoria con la parte tridimensional, y en este caso, pues la idea y la realidad aumentada, porque realmente en este caso lo que se está haciendo es llevando el modelo el modelo STL de las placas de reconstrucción orbitaria mediante un dispositivo que también es leído por el navegador, y en tiempo real, mientras yo muevo ese dispositivo, estoy viendo tanto la placa en el archivo STL como el navegador ubicándose en la navegación intraoperatoria. ¿Eso qué me permite a mí? En la segunda parte del estudio, ellos hablan, se hicieron dos estudios en cadáveres. En un lado se manejó la órbita con la navegación intraoperatoria, del otro lado con el manejo convencional. Y obviamente, si yo entro planeando prequirúrgicamente y estoy ubicándome prequirúrgicamente para entrar al piso de la órbita, y yo estoy viendo en tiempo real cómo la órbita o cómo mi malla se va posicionando sobre el defecto de la órbita, pues realmente los resultados son muy satisfactorios. Vemos diferencias en el yo de la colocación de la placa, en el rol y en la traslación de la misma con respecto al lado contralateral, que fue el estudio cadavérico. Realmente esto es a lo que quisiéramos llegar. Estos estudios, de hecho, con Brainlab, entonces seguramente en algún momento lo tendremos también en Latinoamérica, pues es una muy buena alternativa de combinación tanto de navegación intraoperatoria con la planeación tridimensional, y va a ser muy favorable para todos. ¿Qué concluimos nosotros en cuanto a la navegación? Lo primero, pues que es una tecnología antigua. No es nueva, lamentablemente no la usamos como lo deberíamos estar utilizando. Nos permite reducir significativamente la tasa de complicaciones posoperatorias, nos aumenta la precisión del acto quirúrgico, nos permite integrar la planeación virtual y la navegación, y realmente es una tecnología que es asequible si se compara con el riesgo-beneficio. Ninguno quiere trabajar en una órbita pensando que puede generar una mauro-osmosis postoperatoria, por más baja que sea el porcentaje del hecho. Pero pues si comparamos lo que puede costar para un sistema de salud una maurosis versus el uso de un navegador intraoperatorio, pues hay que sopesar ese riesgo. De antemano, pues doy las gracias nuevamente a Brainlab, a InterOncology, a SAM, Tecnología Médica, y al grupo de trabajo en Clínica Colombia, en Clínica Santa María del Lago, que pues realmente son los que nos han permitido hacer todo este tipo de navegación sin ningún tipo de limitación. Y bueno, muchas gracias, quedo pendiente a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Barbosa, por su presentación excelente. Sí, doctor, efectivamente tenemos algunas preguntas para formularle. Ok. Sí, puede dejar de compartir la pantalla, se la podemos formular. Ok. Excelente. Muchas Perfecto. gracias. Le comentaba, Doc, le vamos a hacer algunas preguntas del público, las demás si usted las puede contestar por el chat. Excelente. Ok. Vamos con la primera. ¿Los sistemas de planificación actuales pueden predecir el impacto de la cirugía en estructuras blandas o solo se centran en las estructuras óseas? Se puede, las estructuras blandas nos permite algún tipo de modificación, pero no es mucho más fiable para las estructuras óseas. Sé que en el campo de la neurocirugía, en cuanto se realiza cirugías de tractografía, sobre todo que entran directamente hacia la parte cerebral, pues es tejido blando y permite muy buenos resultados. Pero en el campo de nosotros de cirugía maxilofacial, es muy enfocado a la parte ósea. Excelente. La siguiente. ¿La cirugía con navegación Brainlab tiene aplicación en tumores de órbita, por ejemplo, en rabdomiosarcoma orbitario pediátrico? Claro, pues si uno va a hacer la resección del rabdomiosarcoma, pues le permite a uno tener la alternativa de, primero, pues valorará la necesidad de hacer algún tipo de manejo radioterapéutico en caso de necesitarlo, y cuando ya vaya a hacer la resección, en caso de necesitar hacer la resección, pues puede con Brainlab inclusive realizarla, como vimos en el caso del mucosele, que nos permite delimitar la lesión, y a través de la delimitación de la lesión, pues podemos entrar a sacar ese tumor mucho más fácil, porque pues vamos a tener los límites ya dibujados y claros y los podemos identificar con la sonda de navegación también. La siguiente, Juan Pablo, dice esto. Quisiera saber qué consideraciones nos recomienda el doctor en cuanto al uso de la navegación intraoperatoria en fracturas de cabeza condilar. Es otra alternativa. Realmente una de las complicaciones de las fracturas del cóndilo mandibular es que muchas veces, dependiendo del desplazamiento de ese mismo cóndilo,
ubicar la posición condilar ideal es muy complejo, sobre todo cuando el abordaje retromandibular o submandibular, o dependiendo del que vaya a realizar el cirujano, pues son abordajes que son muy pequeños y muchas veces la limitación es poder ver muy bien. Entonces, es una alternativa, sin embargo, a diferencia de las fracturas de órbita que tienen una limitante grande, que son las amaurosis o las complicaciones oftalmológicas, las limitaciones en fracturas de cóndilo son las maloclusiones, y pues ahí sí ya, si hablamos de riesgo-beneficio, pues en el caso del sistema de salud colombiano seguramente nos van a decir, ok, no la puede utilizar porque se sale del rango del precio, pero pues si uno tiene la posibilidad de utilizarlo, como lo dije al principio, en Estados Unidos utilizan navegación para todo, y pues, si lo pudiéramos utilizar para todo, pues sería genial, pero sí está indicado también para las fracturas condilares. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos ahora entonces a continuar con la votación. El doctor Barbosa preparó para ustedes, los participantes, una pregunta, la cual tiene opciones y solo una de ellas es correcta. Entonces vamos a formular la pregunta en esta encuesta y luego el doctor va a hacer algunas aclaraciones de acuerdo a que han respondido los participantes. Vamos allá. La primera pregunta dice, la amaurosis posoperatoria se debe principalmente a la mala posición de la placa, tamaño del defecto, experiencia del operador o al tiempo quirúrgico. Vamos a dar 30 segundos para votar. Doctor, ¿tú estás viendo los porcentajes? ¿Los puedes ver en pantalla, Doc? Ya reviso. No puedo ver los porcentajes. Okay. Ahora cuando finalizamos entonces ya los puedes ver tú. La gente está votando. Tenemos 10 últimos segundos para votar. Les agradecemos a todos que estén participando activamente con las preguntas que nos envían, que luego el doctor podrá responder a las que no hemos formulado en vivo, y con esta votación. Bueno, vamos a finalizar la votación entonces, y vamos a compartir los resultados. Tenemos un 65% de los votantes que ha dicho la mala posición de la placa como correcta, el 23% el tamaño del defecto, el 7% la experiencia del operador y un 6% el tiempo quirúrgico. Doc, ¿cuál era la respuesta correcta? No, realmente la amaurosis posoperatoria se debe en el 99% de los casos por una mala posición de la placa. Si la placa está mal posicionada y está generando algún tipo de compresión a nivel del nervio óptico o inclusive generando algún tipo de hemorragia retrovulvar por laceración de alguna de las arterias segmentales o laceración a los músculos extrínsecos del ojo que generan algún tipo de hematoma, pues van a generar una probable amaurosis posoperatoria. Ahora, el tema del tamaño del defecto es relativo en cuanto a que la posición de la placa pues va a variar según el tamaño del defecto, y entre más grande sea el defecto, pues más difícil colocar la placa, pero si tenemos navegación, pues no debería ser una limitante. La experiencia del operador es relativo medianamente. Si tenemos la navegación, por más inexperto que sea el operador, tiene que llegar y entrar al sitio perfecto. Y el tiempo quirúrgico sí realmente, pues si entre más larga, si no es una cirugía de 6, 7 horas uno molestando la órbita, pues va a generar un problema, pero realmente la respuesta es la placa. Si una placa está mal colocada, el riesgo de generar amaurosis es mucho más grande. Excelente, doctor. Entonces, muchísimas gracias por su presentación, bueno, por su tiempo. Vamos a continuar con el webinar que tenemos preparado. A continuación, antes de dar paso a la doctora de la Mata, les invito a visualizar este breve video de BrainLab. Imagine a cloud service developed exclusively for healthcare professionals to securely share medical images and patient data, built by a company with software in thousands of hospitals around the world. Imagine a cloud service so smoothly integrated into the hospital IT system, you could even launch medical software through it. Imagine it could intelligently sort all of your patient data and automatically extract and analyze complex image information. Imagine it featured remote access, easy PACS integration, and the highest security standards. Can you imagine all that? BrainLab Quenchery Cloud Services. Sign up, it's free.
entonces vamos a continuar. Doy paso y es un placer para mí presentar a la doctora María Dolores de la Mata Moya. La doctora es jefe de servicio del Centro ABC en Ciudad de México, es española, y también es secretaria de la Sociedad Mexicana de Radiooncología, Somera. Es su turno de palabra. Doctora, bienvenida. Hola, buenas noches a todos desde España, que estoy hoy, así que hoy es tarde, pero quería compartirles, después de una excelente ponencia de mi compañero, un tema que yo creo que para la mayoría de los que somos radiooncólogos es un poco de todo y un mucho de no saber qué hacer, porque no hay nada escrito, ¿no? No hay un capítulo que sea tumores de cabeza y cuello o metástasis cerebrales, como hemos estado viendo en las series en otras ocasiones. Entonces, lo que vamos a estar viendo en esta charla, a mí me pareció que era mucho más práctico hacer abordajes a través de casos clínicos, que es una de las cosas en las que pues, estamos realmente más acostumbrados. No podemos dejar de hablar, ¿no?, de nuestros emoticonos, del coronavirus y de cuidarse. Creo que es algo que nos está viniendo bien, estamos teniendo más tiempo para concentrarnos, para repasar, para aprender, así que les agradezco pues tanto a BrainLab como a InterOncology la amable invitación, pero sobre todo a ustedes, ¿no?, que se toman el tiempo de estar con nosotros y por favor hagan muchas preguntas. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues hoy vamos a hablar de las diferentes maneras que hay cuando uno está intentando hablar de tumores craniofaciales. En realidad, uno pensaría que todos los tumores van a ser exactamente iguales y la verdad es que hay diferentes versiones y la radioterapia no deja de ser una versión personalizada en toda su excelencia en el manejo de nuestros pacientes. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son las recomendaciones técnicas y cuáles serían nuestras conclusiones. ¿Por qué les digo que es un poco de todo? Porque en realidad estamos hablando básicamente de una ubicación que es complicada, pero a la que puede llegar cualquier tipo de tumor, tanto tumores primarios, típicamente sarcomas, sobre todo en niños, ¿no?, en tumores pediátricos, tumores de cabeza y cuello indiferenciados como epidermoides, linfomas, escleroneuroblastomas, tumores de senos maxilares, pero puede haber metástasis o localizaciones de mangiopericitomas, leiomyosarcomas, melanomas. Creo que todo esto es un poco la forma de entender nosotros en radioterapia a modo de cirujano, ¿no? De repente nos da igual que sea un cáncer de mama, sino que vamos a tener que estar viendo la ubicación para hacer el tratamiento de estos pacientes. En pediatría solamente les voy a dar algunos datos, pero ya han hecho algunas preguntas los compañeros a lo largo de la charla del doctor Mejía en cómo se manejan. Y en realidad es que para ellos sí es un reto. Es un reto porque son tumores que idealmente son quirúrgicos, pero que por su tamaño, su ubicación, a veces son irresecables, y vamos a ver cómo la tecnología en la radioterapia a este tipo de pacientes sí les puede ayudar de una forma muy concreta, y lo único es que cuando la radioterapia tiene este lugar vamos a tener que cuidar mucho estos segundos tumores radioinducidos, que lo veremos un poquito más adelante. ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Por qué estamos hablando de radioterapia cuando, pues como nos ha comentado el doctor, existe un tipo de cirugía muy sofisticada, pero él mismo lo ha dicho, no solo cara, sino también muy agresiva, requiere incluso este tipo de cirugías, como pueden ver aquí en la pantalla, pues son muy agresivas, varios tiempos quirúrgicos, en las cuales se está reportando en este tipo de tratamientos y de manejos quirúrgicos hasta un 5% de mortalidad y un 37% de complicaciones posoperatorias. Como yo ya les estaba comentando, no podemos estar hablando en ningún caso de algo muy sencillo, sino que tienen que ser un grupo de expertos. ¿Y qué papel tendría la radioterapia en estos pacientes o qué ventajas pudiera tener? Pues básicamente en pacientes que tengan tumores que se consideran irresecables o que no tenemos la tecnología. Estamos hablando de limitación de recursos, y todo esto que nos ha contado el doctor Mejía, pues yo creo que en la mayoría de nuestros países se reproduce en una limitación de presupuestos. Puede existir la neuronavegación, pero lo difícil es tener dinero para las placas,
y aunque estos milímetros son muy importantes, muchas veces la radioterapia viene a ser ese sustituto cuando no tenemos. Doctora, hemos perdido su conexión. Doctora. Perdón. Tranquila, no pasa nada. Bien, entonces, ¿recopilamos, Doc? Sí, sí, perfecto. Les estábamos comentando que la radioterapia es una muy buena sustituta en casos en los que la cirugía, por cualquier tema, ya sea económico, situación del paciente, pero sobre todo en este ambiente paliativo, en el que a veces ya no hay nada que hacer por el paciente, la radioterapia, voy a mostrarles a continuación un caso, da una muy buena calidad de vida al paciente y permite, ¿no?, un control de síntomas que a veces es difícil. Vamos a empezar con algunos casos que me pareció que era lo más útil para este manejo de pacientes, y es un masculino de 65 años, como pueden ver es una lesión bulky de gran tamaño, retroorbitaria, que se extiende por todos los senos etmoidales, que invade el parénquima cerebral de al menos 3 centímetros. El reporte de patología nos dice que es un tumor epidermoide, evoluciona con ptosis palpebral y el paciente es sometido a una resección quirúrgica de dicha lesión, y uno de los problemas que él tiene es que en el posoperatorio tiene un sangrado y pues va a terapia, no pueden completar la cirugía y nos lo mandan porque se observa una progresión de la lesión con un paciente además con un deterioro en su calidad funcional. Como pueden ver, es una lesión que está muy cercana a varias estructuras de riesgo, nervio óptico, quiasma, y lo que hicimos en este paciente fue un manejo estrictamente paliativo. Su ECOG era un ECOG de 2 y le dimos 45 Grays en 15 sesiones. A mí en estos casos en los que no vamos a usar quimioterapia y aunque sea paliativo, sé que es su única oportunidad, soy partidaria de usar un fraccionamiento, una dosis total un poquito más alta para mejor control de síntomas. Este paciente, terminando la radioterapia, tenía una respuesta parcial del tamaño de la lesión, desarrolló conjuntivitis, pero tuvo un control del dolor y la semana pasada, por temas de COVID, pues no ha estado yendo al hospital porque es un paciente muy frágil. Estamos esperando que mejore la situación para hacer un estudio de imagen, pero se ha resuelto la ptosis palpebral y el paciente, pues bueno, está en su recuperación de sus complicaciones neurológicas postquirúrgicas, pero como pueden ver, sí se puede hacer un caso con técnica de Rapid Arc, y lo que hicimos en estos casos es proteger un poquito la parte anterior de la órbita, que comentaremos un poquito más adelante, para disminuir esta sensación de conjuntivitis y ojo seco, que es bastante complicado para nuestros pacientes. ¿Por qué los histogramas? Porque en realidad una de las cosas que vamos a estar viendo es el compromiso que hay entre el tipo de tumor que vayamos a tratar, porque pues depende de la histología, va a haber una variación de dosis o dependiendo de la intención de tratamiento, pero lo más importante que tenemos en estos casos es la limitante de los órganos sanos. Aquí estamos dando 45 Grays, pero recuerden que no es una dosis biológica equivalente, con lo cual el nervio óptico pues debemos de llevarlo a la dosis lo menor posible, el quiasma óptico, y vamos a jugar también con las lentes para disminuir el riesgo de evolución o desarrollo de cataratas. Como ven, la mayoría de nuestros órganos están dentro de un rango razonable, excepto pues, el cristalino del ojo ipsilateral, que en realidad pues, no era ninguna de nuestras preocupaciones. Otro caso que a mí me parece muy interesante es este es cortesía de mi colega, la doctora Villavicencio, en la que podemos ver que una paciente que desarrolla con 33 años un linfoma Burkitt-NK, sabemos que es una localización muy agresiva. Están ubicados también en los senos maxilares, en este caso seno esfenoidal, etmoidal, con afectación ganglionar también. Entonces, estos pacientes con pobre respuesta, la radioterapia es un reto porque tenemos que estar considerando que son tumores que incluso crecen durante la radiación. Hay que estar muy pendientes de su evolución clínica, y lo que pudimos aquí es definir un volumen como GTB de alto riesgo. Le dimos un margen, esto que ven rojo es
el volumen que les voy a contar ahora a continuación como un incremento y de forma preventiva estuvimos irradiando la región ganglionar bilateral. A esta paciente lo que se le hizo fue darle de forma consecutiva, vemos aquí a nuestra derecha de la pantalla, la irradiación profiláctica cervical, 36 Grays, 18 fracciones, y se incrementó al primario en 46 Grays. Esta paciente desarrolló básicamente mucositis, que se controló con tratamiento sintomático y la primera revisión tiene una respuesta biológica con el PET parcial. ¿Qué se le hizo en esta paciente? Pues aquí ya teníamos mucho más compromiso, aunque las dosis son más bajas. En cuanto a las parótidas, entonces es importante revisar su dosis media por debajo de 26 Grays, estaban en 20 y 22 respectivamente, y este tipo de tratamientos le permiten a nuestros pacientes controlar la enfermedad y vamos a ver un poco que va de la mano de la tecnología. Es muy raro que todos estos tumores que antes encontrábamos la limitante con 2D o 3D son de los que más se han visto beneficiados por esta ubicación en tratamientos con tecnologías de última generación que vamos a ver que tienen que ver con muchos temas técnicos de los aceleradores. Otro de los ejemplos que a mí me gustaría poner es uno muy atípico, poco frecuente, pero también en esa ubicación anodina que es un melanoma de la mucosa nasal, que además pues la paciente debutó con un pólipo y lo que menos esperaban era que saliera melanoma. Se le hace en el control posquirúrgico un PET y como ven hay una captación residual no solo en el seno esfenoidal sino también en el maxilar, con lo cual se decide por la pobre respuesta de estos tumores y por su ubicación solamente en esta región, hacer una segunda resección que es completa, pero por el alto riesgo se decide, y por la ubicación, ¿no? Cualquier melanoma de mucosa, dar tratamiento adyuvante con radioterapia, con lo cual en este caso lo que estamos dando es un margen de seguridad. Aquí están viendo el CTB y estamos incluyendo las regiones que antes fueron positivas con margen de seguridad y utilizando un esquema hipofraccionado, no el esquema clásico del melanoma de 30 en 5. La verdad es que por el volumen de la lesión y la ubicación pues nos dio un poquito de miedo, ¿no? Utilizar dosis mayores. Siempre hay una gran discusión con ese hipofraccionamiento. Sí sabemos que el melanoma necesita responder a dosis más altas y por eso no quisimos dejarlo en 2, pero no tuvimos, la verdad, tanto valor como para dejarlo así. Esta paciente, vamos a ver ahora el plan, pero actualmente está recibiendo inmunoterapia pembrolizumab con carácter trisemanal para completar su adyuvancia. Como ven aquí, es una lesión que está tratándose con técnica de 2 arcos de Rapid Arc, en la que vemos que estamos pues, prácticamente tratando todos los senos y toda la mucosa por el riesgo de diseminación, y esta paciente pues sí desarrolló una mucositis de paladar duro con problemas, ¿no?, de lavados nasales por el posquirúrgico, pero la verdad es que actualmente se recuperó muy bien y no ha tenido mayor complicación hasta la fecha. Otro de aquí pues nos pasa lo mismo, los nervios ópticos son nuestros, estos 2 verdes, deben estar por debajo de 50 Grays, considerando que es un hipofraccionamiento, debemos siempre de decidir o aprobar el plan, por lo menos mi recomendación es hacerlo con dosis biológicas equivalentes, porque a veces se nos olvida, pero es algo muy importante que cuando estemos usando una dosis por fracción que no sea la estándar de 1.8 a 2, los histogramas dosis-volumen no corresponden igualmente. Entonces, sí tienen que hacer estas dosis equivalentes o si tienen una tabla de junto o con un Excel para hacer la dosis, el cálculo radiobiológico, pero sí es muy importante que no lo consideren como 2.5 es igual que 2, porque podemos tener alguna complicación a largo plazo con estos pacientes, igual pasa con el tallo cerebral. Este otro caso ya lo había presentado hace algunos años, está en inglés, pero es un chiquillo, un joven de 33 años sin antecedentes. Es otro de los casos que yo siempre les digo que está bien difícil
el conseguir llegar a una dosis alta en esa ubicación. Este sí es uno de los retadores, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo casos en los que la ubicación está complicada, pero la dosis está relativamente cerca de la que toleran los órganos de riesgo. Sin embargo, en una extensión neuroblastoma, este chico debuta con epistaxis, tiene adenopatías, la biopsia confirma un tumor neuroendocrino, luego se revisa, pero su PET de hace 2 años tiene actividad residual en el septum nasal y adenopatías cervicales en varios niveles. Se le hace una disección funcional bilateral de cuello en la cual encontramos más de 20 ganglios positivos y por este motivo se le remite para radioterapia adyuvante dentro de la discusión que una extensión neuroblastoma, pues no hay ningún estudio que nos compare que es mejor, pero por el número de ganglios positivos, la verdad, la duda no fue la radioterapia, sino si darle quimioterapia concomitante, la cual recibió y se le dieron 50 Grays de forma profiláctica bilateral a los ganglios, 66 a las regiones que habían sido positivas de mayor alto riesgo con extensión extracapsular en estos niveles y al primario del septum nasal que decíamos que estaba captando 70 Grays. Este paciente termina y básicamente tiene una muy buena respuesta, cambios inflamatorios, pero como vemos en su evolución tiene esta captación en este ganglio del espacio pterygoideo derecho, la cual en ese momento por la dificultad después de la radioterapia de hacer una biopsia se deja en seguimiento. Desde entonces este ganglio bajó todavía más su captación y hasta la fecha está menor a 1 centímetro, está en 5 milímetros y sin captación. Entonces es una muy buena respuesta porque es un tumor muy agresivo. Ya llevamos 2 años de control de la enfermedad y con una aceptable calidad de vida. Digo aceptable porque, como pueden ver aquí, pues la mucositis que desarrolló este paciente pues fue bastante interesante, requirió gastrostomía, tardan mucho en recuperarse y pues cada vez más a nuestros pacientes les importa, ¿no?, cómo están y la parte, ¿no?, la sensación de serostomía, aunque se controla los histogramas, es importante para ellos. En este caso, por la longitud de la lesión, se decidió ocupar 2 isocentros con arcos parciales de Rapid Arc ven aquí como las diferentes intensidades. Este es el incremento hasta 70 y por aquí tenemos en azul 50 y este azul turquesa 66 Grays, ¿no?, intentando cubrir toda la lesión en un paciente de alto riesgo. Aquí obviamente pues sí teníamos muchísimos más órganos de riesgo que teníamos que estar vigilando y perdón, quiero ver esta parte. En la cual tenemos que estar también vigilando pues, la dosis que tenemos en mandíbula, la dosis en médula, ¿no?, que ya saben que tiene que quedar por debajo de los 45 Grays, las parótidas derecha e izquierda, que es el azul y el amarillo, que son estos 2 órganos por debajo de 26 Grays. Estos histogramas así de complejos requieren un tiempo, entonces aunque estén pintados, no aprueben un plan sin que vean la dosis completa, porque es limitante. O sea, poder dar 70 Grays en una extensión neuroblastoma lo discutiremos seguramente en las preguntas, pero no es tan sencillo. Si no se tiene la tecnología, el riesgo de estos pacientes, por lo menos cuando yo era residente, era la ceguera y de hecho llegué a ver algún paciente curado con ceguera. Entonces, antes se sacrificaba mucho. Hoy día podemos hacer un mejor compromiso, pero es algo que hay que tomarse con calma y hay que cuidar mucho a nuestros pacientes para que tengamos este buen compromiso, ¿no?, del avance tecnológico con la toxicidad de nuestros pacientes. Este es un caso que quería contarles de cómo radiocirugía en estos tumores pues, de base de cráneo, craniofaciales. Me gustó poner esta historia porque este paciente es un tratamiento combinado, ¿no? Entonces hoy estamos un cirujano y un radiooncólogo y muchas veces nos definimos como cirujanos virtuales y aquí trabajamos de la mano. Este es un escritor muy activo,
que con 65 años, sin antecedentes de interés, nosotros le conocemos en noviembre del año pasado, pero nos cuenta una historia de 8 años de evolución con una primera cirugía de una resección de un hemangiopericitoma con buena evolución hasta el 2018. En el 2018 vuelve a presentar síntomas este paciente, mucha bradilalia, mucha ataxia, pero piensen que este paciente es contertulio, o sea, su trabajo es hablar. Y la verdad es que cuando yo lo conocí le costaba muchísimo llevar las tertulias. El paciente hace esta segunda cirugía muy larga, pero con pobre respuesta en cuanto a los síntomas, y nos lo envían para valorar hacer radiocirugía. Esta lesión que tenemos aquí del lado derecho es la lesión original con la que llega nuestro paciente. Por el tamaño y por la cercanía que tiene, porque está realmente comprimiendo el tallo, decidimos hacer un hipofraccionamiento con 25 Grays en 5 fracciones, y la grata respuesta es que el paciente a los 2 meses empiezan a contarnos que ya camina mejor, que tiene menos ataxia, ya es capaz de llevar mejor la tertulia, y prácticamente 8 meses después, como pueden ver, hay una muy buena respuesta de este tipo de tumores, que ya sabemos en radiocirugía que estas histologías son de lenta resolución, por lo menos radiológica, y realmente el paciente sí se encuentra muy bien y haciendo su vida normal. Esto de la calidad de vida, muchas veces como médicos queremos ver este éxito, pero no verlo y ver que un paciente está clínicamente mejor es la mejor respuesta. Y ahora que vamos a estar en esta época de pandemia, en la que vamos a tener que volver otra vez a prestar mucha atención a los síntomas que nos cuentan los pacientes, vayamos prestando y refiriendo todos estos cambios, porque nos va a ayudar a definir cuándo realmente el paciente va a tener que venir al hospital o no. Como ven, aquí también usamos una técnica de Rapid Arc con 2 arcos parciales. Esto es indistinto dependiendo de cómo nos quede el plan, cómo estén los órganos de riesgo, la homogeneidad de la lesión. Seguramente nuestros físicos del hospital, nuestra física Mariana, les diría cuando sí, cuando no. Ella lo ve, y aunque tú quieras hacer BIMAT, te va a decir que no, que esto es IMRT, y no se equivoca, ¿no? Pero buscamos muchas veces esta técnica por la concentración de radiación, de las dosis bajas. Dependiendo de las estructuras de riesgo, a veces se puede y otras pues tenemos que sacrificarlo. Como ven, esta curva sí realmente se parece ya un poquito más a la que buscamos, que es todos nuestros órganos de riesgo desplazados a la izquierda, nuestra lesión a la derecha, pero vemos aquí cómo está nuestro tallo cerebral, que hemos tenido que cuidarlo para no cubrir y saltar nuestros órganos de riesgo, ¿no? Quisiera darles estos detalles, ¿no? Después de estos ejemplos, ¿cuáles serían los comentarios? Pues básicamente han podido ver ustedes que el problema fundamental de todos estos órganos de riesgo, ya lo ha comentado el cirujano, es básicamente aquí, en esta ubicación, pues la pérdida de la visión. Pero la pérdida de la visión, en los casos que estamos viendo, no es solo por la órbita, es el nervio óptico, es el quiasma, son los tactos, es la retina, es el cristalino. Es importante cuidarlos mucho, cada vez estamos aprendiendo más. Una de las cosas que yo ahora les pido a los residentes es que busquen dónde está la retina, porque es algo que realmente pues ponemos el nervio y no lo cuidamos. Entonces, a la hora de definir los órganos de riesgo, sí quisiera tomarme estos 5 minutos de explicarles uno por uno cuáles serían las cosas más interesantes para no caer en dónde dirigir el haz. Una de las cosas que tenemos con esta planeación inversa es que lo que no pintes no lo va a proteger. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo nosotros ahora mucho es evitar en estos arcos parciales o IMRTs entradas en las que el campo esté abierto en esta parte anterior del ojo, o sea, que no entren directamente. ¿Para qué? Para que podamos tratar bien todo el espacio retroorbitario, pero sin sacrificar esta parte. La cámara anterior del ojo es una zona muy sensible, no solamente por el cristalino, porque eso se puede cambiar, sino por toda esta mucosa, la conjuntiva, por la glándula lacrimal, que va a dejar un ojo seco, que es el que realmente le va a perjudicar la calidad de vida al paciente. Si este es un órgano importante y todo lo que es el tracto óptico es importante, hay una parte que ahora con el coronavirus es la anosmia. Nuestros pacientes nos lo cuentan muchas veces, tienen disgeusia, tienen anosmia, y
Y yo digo que no es que no les prestemos caso, es que como no tenemos solución para esos síntomas, pues les decimos que tienen que aprender a vivir, que pasarán meses y se le quitarán, pero es obvio que si hay problemas con los ojos, pues en esta zona también estamos alterando todo el sentido olfatorio, ¿no? Además de esto está nuestra glándula hipofisiaria, que vamos a ver ahora un poquito, pero pues si no le prestamos atención o no hacemos el seguimiento oportuno a largo plazo, los fallos de la glándula hipofisiaria no se producen de forma inmediata. Entonces, si no se hace un seguimiento adecuado, estos pacientes pueden llegar a desarrollar alguna complicación que es totalmente tratable, pero por descuido puede llegar al paciente alguna complicación. Hay que buscar el cerebro sano. Muchas veces hay que pintar solamente la zona de los lóbulos temporales para evitar dosis extra o puntos calientes. Hay que cuidar mucho las entradas de los campos y avisar al paciente hacia dónde va a estar la dermatitis o la dermitis por radiación o la mucositis, ya que la entrada de estos campos también va a ser interesante. Una de las cosas que hemos descubierto hace un par de semanas es intentar poner, por ejemplo, toda la parte anterior de la cara, una estructura de la piel que sea un órgano de riesgo. ¿Para qué? Para que no solamente sea la mandíbula, por ejemplo, la que tenga una restricción, porque esa restricción es de 70, con lo cual en la piel está llegando una dosis demasiado alta, pudiendo ser un órgano de riesgo, igual que una cavidad oral, por ejemplo, en cabeza y cuello. Entonces, este tipo de recomendaciones de hacer bien las cosas con cuidado y considerar los órganos, en estos pacientes es la siguiente parte, ¿no?, de su calidad de vida, además de controlar la información. Con respecto a pediatría, es algo que yo creo que nuestro cirujano maxilofacial, pues no sé si le habrá tocado, pero seguramente nos tendrá que echar una mano. Y me ha gustado mucho este artículo en el que hablan cómo la radioterapia a estos niños, ¿no?, cuando les damos radiación a lo largo de los años, por el parón del crecimiento de nuestro tejido óseo, se producen asimetrías faciales. Entonces, este tipo de asimetrías faciales, dependiendo de la gravedad, van a requerir una reconstrucción o un abordaje quirúrgico. Y esto es importante decírselo a los pacientes. Por eso mis colegas también estaban interesados en saber cómo podía manejar esta neuronavegación, porque realmente va a ser muy interesante conocer cómo se puede manejar este tipo de pacientes, ¿no?, de prognatismo, que al final pues estos niños dirán que están curados, pero no se quieren ver así. Y eso es muy interesante. Con respecto a los tumores radioinducidos, ahora les hablaré un poquito en protones cómo estamos manejando, intentando prevenir estos pacientes. La siguiente cosa que yo les quería comentar, el siguiente punto es, ok, ya hemos hecho nuestra planeación, pero ¿cómo nos ayuda la tecnología en este tipo de localizaciones? Son difíciles de operar, son difíciles de tratar. ¿Qué trae de la mano nuestros pacientes? Pues ya vimos los órganos de riesgo. A mí me parece que la inmovilización de estos pacientes, en los cuales tenemos todas nuestras estructuras a milímetros, ¿no?, o a veces en contacto con nuestro PTB, cómo queremos protegerlos o cómo queremos verlos muy bonitos en el sistema de planeación si no somos capaces de reproducir esta localización con una precisión. Creo que vamos a ir viendo cada punto, pero la máscara termoplástica es uno de los puntos importantísimos y, de hecho, aunque se usa una máscara normal de cabeza y cuello que conocerán todos mis compañeros, una de las cosas que sí se está intentando hacer ahora es, en lesiones que están muy cerca del tallo, en compromiso, incluso usar máscaras de radiocirugía, aunque sea un fraccionamiento estándar, para ser capaces de tener esta precisión y esta estereotaxia o neuronavegación que usan los cirujanos para favorecer a nuestros pacientes. ¿Todos los equipos se pueden tratar a estos pacientes? Obviamente sí, pero si tienes varios aceleradores, son de los pacientes que, aunque no sean radiocirugía, y algunos sí, se van a beneficiar del que mayor precisión tenga para administrar el tratamiento y al que dé el tamaño del campo. O sea, un CyberKnife va a tener un tamaño diferente, está pensado para otra tecnología, pero si tú tienes varios aceleradores y uno de ellos tiene las multihojas más pequeñas, tiene Conbin o tiene Hexapod o tiene un sistema de verificación más avanzado, este tipo de pacientes son los que más se van a beneficiar, igual que a lo mejor para otro tratamiento de mama o de pelvis, pues no te tienes que poner tan exquisito. Pero sí es importante contar, si uno dispone de tecnología, utilizar toda la que está a la mano. Y
creo que los protones en este tipo de lesiones y sobre todo de niños es algo que no debemos de abandonar. Obviamente no tenemos todavía en Latinoamérica ningún centro, pero hay varios en Estados Unidos, hay en Europa, está convirtiéndose, yo creo que en algo viejo de moda porque lo han hecho más accesible, sigue siendo el gran beneficio, como pueden ver aquí, la toxicidad, o sea, es muy noble, es muy gentle, ¿no? Es muy noble con el depósito de dosis, es capaz de frenar y retrotraerse, con lo cual, pues todos estos tumores radioinducidos del parénquima o las alteraciones del crecimiento, pues son mucho más fáciles de manejar, es mucho más fácil poder proteger estos órganos o estos tejidos que están muy cerquita, y para los niños pues es algo que estaremos viendo y que se ha visto que beneficia la toxicidad y también la disminución de inducción de tumores radioinducidos. El problema sigue siendo el costo de adquisición del equipo, el costo de mantenimiento y el costo para el paciente. Están alrededor del doble, con lo cual, pues salvo que se generen acuerdos con hospitales para poder referenciar este tipo de pacientes muy exclusivos, creo que no estamos ahora mismo en esta situación y en los próximos años vamos a tener esto un poquito difícil. Aquí ven otro caso en el que estamos viendo pues, tumores de protones, como ven, pues en este caso, fíjense, cuando hacemos IMRT nos estamos yendo en dosis bajas prácticamente toda la parte anterior del cerebro y toda esta parte es el exceso de radiación que está recibiendo un paciente que no recibe protones en este tipo de tumores. Entonces, si alguien me pregunta cuándo usaría protones, pues no en todo, pero en estos pacientes consideraría que es una opción y que tenemos que generar algún tipo de estrategias para poder hacer algún consorcio en Latinoamérica y poder tratar a estos pacientes y darles su beneficio. No sé si somos capaces, perdona Natalia, de hacer esta pregunta ahora o quieres que la hagamos al final. La pool. Si no, la hacemos al final. Doctora, sí, la podemos hacer ahora. Vale. Perfecto. Entonces, para que no se me duerman. Preséntala y nosotros colocamos la votación, sí. La pregunta sería, ¿ustedes recomendarían tratar a pacientes con lesiones cerca del quiasma óptico o del tallo cerebral con multihojas con un tamaño mínimo de 10 milímetros o de 5 milímetros? Creo que es sencillita y es una recomendación. Entendemos todas las limitantes que hay, pero con lo que hemos estado comentando ahora. Ya están votando, Doc. Perfecto. Damos unos segunditos y ahora te comentamos los porcentajes. Recomiendan tratar a pacientes con lesiones cerca del quiasma óptico o tallo cerebral con MLC o con un tamaño mínimo de, y hay dos opciones, 10 milímetros o 5. Ok, últimos 10 segundos. Finalizamos entonces ahora la votación. Ok, bueno. ¿Sí? Pues, ¿las puedes ver los resultados? También los resultados. Como yo les comentaba, se recomienda usar la multihoja lo más pequeñita que tengamos porque va a ser capaz de pintar mucho mejor cuando tenemos lesiones que están en contacto con nuestras estructuras de riesgo. Entonces, pues básicamente sí, esta es la respuesta. Incluso si tienes alguna tecnología que tenga multihojas de 2.5, es lo que les decía, si no tiene varios aceleradores, pues elijan el que tenga las multihojas más chiquitas porque le va a ayudar bastante. Entonces, como ven aquí, pues el equipo Novalis, por ejemplo, nuestro tiene multihojas de 5 y este segmento es de 2.5 y esto nos ayuda bastante a proteger estructuras de riesgo. Y la última parte, antes de seguir con nuestra presentación, de dar término y entrar en las preguntas, es la colocación de estos pacientes. Yo les decía, hay que hacer los órganos de riesgo, podemos hacer un buen plan, podemos poner una mascarilla, pero este paciente viene 30 días. Los 30 días vamos a estar
respetando esos milímetros que estamos viendo, pues en realidad todos los sistemas de verificación de imagen son fundamentales a la hora de reproducir estos pacientes y vamos a ver que tanto con Conbin, pero aquí que estábamos hablando de estos milímetros, el hecho de contar con sistemas de alta precisión como Exatrack, que es submilimétrico, y aquí que estamos hablando de estructuras óseas, se convierte en una herramienta muy amigable e incluso nosotros cuando estamos usando para estos pacientes dejamos a veces de hacer el Conbin, lo hacemos al principio y luego nos dedicamos básicamente a usar Exatrack porque nos permite una mayor precisión en los 6 ejes y muy reproducible al tratarse de referencias óseas. Esta mesa de 6 ejes es la que hace la diferencia, puede ser con Exatrack, puede ser con Exapod, pero nos va a permitir tener mayor precisión. Y para terminar, y creo que lo más importante es que todos hablemos el día de hoy, pero estos pacientes son un mundo de pacientes, son un mundo de enfermedades diferentes que pues no todos los tumores están igual, uno está más a la derecha, otro está más a la izquierda. Es importante hablar con el paciente de esas toxicidades, de la comorbilidad que el paciente trae y la otra parte es la técnica, ¿no? El paciente, el tumor, pero la técnica aquí sí, el acelerador más moderno, con mayores avances, con mejores multihojas, con mejor IGRT, es el que más se va a beneficiar porque están muy cerca y porque es la calidad de estos pacientes. Sí les podemos curar, pero les podemos dejar con unos efectos secundarios muy agresivos. Quisiera que ahora, por favor, pues nos den un tiempo para preguntar y para compartir. Les invitamos a estas sesiones. Sabemos que todos estaremos lejos, pero el próximo año esperamos vernos en Somera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Dolores de la Mata. Brillante presentación. Vamos a dar unos segundos a ver si la doctora se puede reincorporar. Mientras tanto, el doctor Barbosa, he visto que le han formulado bastantes preguntas, doctor. Sería interesante si quisiese hacer algún comentario sobre ellas y nos puede aportar. Claro que sí. Sí, cuéntenos. Me han escrito también por el WhatsApp y me han preguntado varias cosas, sobre todo con respecto al uso de navegación intraoperatoria en cirugía ortognática. Tiene algo que ver con cirugía reconstructiva, tiene algo que ver con lo que decía la doctora de la Mata cuando hablaba de los niños con las reconstrucciones, porque si bien es la navegación, digamos que podría estar indicada para la cirugía ortognática, que puede ser una alternativa de la corrección de ese defecto generado post-radioterapia o post-ablación en algunos casos. La única limitación, y volvemos al contexto latinoamericano, lamentablemente es el costo. Si el costo fuera mucho más económico, el uso de navegación intraoperatoria para cirugía ortognática o cirugía reconstructiva, pues sería mucho más viable. En cuanto a la cirugía ortognática, precisamente hablando, la función en este caso sería el controlar el movimiento exacto del maxilar o de la mandíbula hasta el punto planeado prequirúrgicamente. Entonces, con el navegador, con la navegación prequirúrgica, yo podría medir, realmente verificar que el maxilar lo moví 10 milímetros adelante cuando hago avances muy grandes o los descensos o inclusive las reconstrucciones en los niños con las ablaciones grandes que muestran ahorita, poder definir y medir qué tanto pude yo realmente modificar la posición de la mandíbula y la pude llevar a la planeación que quise. Entonces, sí, funciona supremamente bien, pero pues volvemos a lo mismo. Hay una limitante económica, pero está. Me hicieron otra pregunta acerca de los implantes hechos a la medida, que consideraba el uso de implantes hechos a la medida para la reconstrucción. Me parecen buenísimos. Considero, y en el grupo de nosotros consideramos que defectos de más de 2 centímetros realmente no ameritan una reconstrucción con refracturas, como el caso que mostramos, sino que realmente amerita realizar una reconstrucción con implantes hechos a la medida. Y si se pueden integrar a la navegación, pues genial, es solamente integrar el archivo STL, pasarlo al software y podremos navegar sin ningún problema y va a funcionar muy bien. Ya llegó la doctora, entonces que continúe con las preguntas que le tenían. No, excelente. Me la mano, perfecto. Gracias, doctor Mejía, por sus aportes. Doctora, entonces vamos con la primera pregunta que le vamos a hacer.
¿En cuánto tiempo desaparece la fatiga después de la radioterapia y en qué tumores se usa la radioterapia intraoperatoria? La fatiga, la verdad es que en estos pacientes va de la mano de la toxicidad aguda. Entonces, cuando estos pacientes aproximadamente entre 4 y 6 semanas se han recuperado de mucositis o dermatitis, prácticamente desaparece ese cansancio y te digo, va de la mano más de la toxicidad que están llevando estos pacientes, porque sí está un poquito pesada esa mucositis, entre 4 y 6 semanas. Radioterapia intraoperatoria en estos tumores, yo he hecho mucha radioterapia intraoperatoria, pero no la hemos usado en este tipo de lesiones. Sin embargo, me parece una opción interesante, sobre todo en recurrencias. Yo creo que sería de la mano de entrar con el doctor Mejía, ¿no? Entrar con algún cirujano que te diga, pues mira, hasta aquí puedo llegar, pero hay un borde positivo y se puede hacer sin ningún problema estos abordajes. La verdad es que resulta difícil porque suelen ser lesiones grandes y no somos capaces de hacerlo de esa manera, pero creo que por ahí va a lo mejor más la radiocirugía encaminada en estos casos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál opción recomendaría usar en radioterapia? ¿Gating interno o tracking teniendo en cuenta un posible riesgo de neumotórax? En estos pacientes, pues no, porque el interno tenga en cuenta que son tumores de cabeza y cuello, entonces con el externo es suficiente. No es lo mismo cuando estamos usando radiocirugía en pulmón, ¿no? En el que sí pondríamos unas fiduciales, pero en estos casos, al contar con las máscaras termoplásticas, es un sistema muy bueno para reproducir y la mayoría de los sistemas de verificación de imagen lo hacen de forma externa con muy buena precisión. De hecho, el Exatrac es menos de 1 milímetro, entonces cuanto menos invasivos, mejor para los pacientes y para nosotros, por su seguridad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, antes que nada, felicitarla por la conferencia. Nos dicen su experiencia en tratamiento de esthesioneuroblastomas luego de la cirugía. He tenido, nadie podemos decir que somos súper expertos en tratar esthesioneuroblastomas, es un tumor poco frecuente, pero yo creo que desde que estuve en el MD Anderson traté varios casos, entonces la mayoría de los pacientes han sido irresecables, hay muy poquitos que sean resecables, pero cada vez más los cirujanos hacen muy buenos abordajes quirúrgicos y lo que estoy haciendo en estos casos es básicamente hablar mucho con ellos y hacer un PET o una resonancia para ver si hay alguna lesión residual para incrementar la dosis, porque si no, pues como les he contado con este caso clínico, pues hay que seguir de la mano, ¿no? A estos pacientes, pero sí hay que ser muy agresivo porque estos tumores tienen un patrón de recurrencia que raramente es de ganglios, sino que es de recurrencia local y de eso he tratado varios y el problema es porque no llegas a la dosis correcta. Entonces, yo en eso sí soy muy, muy cuidadosa y la verdad mi mejor recomendación en la experiencia posoperatoria es hablar con el cirujano, que te diga dónde él vio la zona de más riesgo o hacer un control de imagen. Siguiente pregunta. Aunque el acceso a los protones y neutrones no existe en nuestro medio, ¿usted opina que estas modalidades de radioterapia que mejora el control local y disminuye la toxicidad en tumores de base de cráneo, comparada con la IMRT o el BIMAT? Yo aquí les tengo que decir, sobre todo, yo soy muy, muy objetiva, pero sobre todo en niños. En niños hay un gran beneficio por el beneficio de control de estos tumores, de ser radicales y de control de efectos secundarios. ¿Y es superior? Sí. No, y en pediatría sí se ha demostrado que es costo efectivo por la calidad de vida de años ganados. En pacientes adultos yo les diría que pues depende del acceso, pero sí, por eso les decía, sí debemos de generar algún consorcio o alianza para que los casos que consideremos candidatos puedan tener ese beneficio. No creo que en Latinoamérica vayamos a hacer una adquisición de esta envergadura a corto plazo, pero quién sabe. En España no había ninguno en toda la vida y ahora ya hay 2 en Madrid y otro en Barcelona, así que quién sabe.
Siguiente, doctora, espero que no sean muchas, ya casi terminamos. No se preocupe. Los tumores de piel son muy frecuentes y muy avanzados. ¿Qué prefieres, electrones, IMRT o protones? Yo en piel en general prefiero terapia superficial, braquiterapia. Dejo los electrones para lesiones de piel que sí son profundas, o sea, que ya han atravesado más la dermis. Y estamos usando ahora un prototipo de bolus 3D con imprenta y con compensadores para campos grandes. Entonces, en esos casos, con estos bolus estamos usando, fíjense, yo ahí les diría, empezaría por tomoterapia, es uno de los más amables por la dispersión y por el campo, por el haz, y luego Rapid Arc y luego IMRT. Esas serían mis recomendaciones por el orden, pero sí les recuerdo que solamente en tumores que sean muy grandes usar fotones, sino energías más superficiales. Y hoy día yo les diría que me iría más por un bolus customizado 3D para ayudar a estos pacientes, y yo creo que el doctor Mejía no me dejará mentir, ¿no? Que ahora todas las placas 3D dan mucha mayor precisión y fiabilidad a la hora de reproducir en los pacientes su anatomía y ser mucho más simétricos. Última pregunta, doctora. ¿Qué opinión tiene sobre hacer combinación en los pacientes para tratamiento radical de neoplasias epidermoides, como de faringe, combinar radioterapia externa y un boost con SBRT al primario? Segunda respuesta, concomitante o quimioterapia. O sea, eran dos en una, perdón. Pues no hay todavía escrito. Acaban de salir las publicaciones el año pasado en Astro en pulmón, en los cuales lo que están haciendo es dar tratamiento estándar a los ganglios y al primario, que es el que se queda positivo, dar SBRT. Si me preguntan, ¿por ahí irán los tiros? Yo creo que sí, porque lo que nos pasa en los tumores de cabeza y cuello es que el tumor primario, con la dosis que damos, donde volvemos a tener recurrencias donde no hemos llegado a la dosis correcta. El problema que tenemos en cabeza y cuello es el tamaño de la lesión y el riesgo de fístulas. Entonces, creo que nos hace falta todavía un poquito más de seguimiento. Creo que hay varias publicaciones respecto a la recurrencia y los rescates, pero todavía hay un poquito de respeto de dar dosis altas. Habrá que ver, pero yo creo que es una muy buena estrategia. Excelente, muchísimas gracias, Dolores, por su predisposición, por responder todas las preguntas. Doctor, ¿quisiese usted agregar algo más antes de despedirnos y finalizar? No, muchas gracias. Lo único sería, definitivamente de acuerdo con la doctora Dolores, las placas, el tema de la radioterapia, digamos que es un poco más ajeno para nosotros, pero el tema de la reconstrucción y de la resección de los márgenes, sí es bien importante tenerlo en cuenta. Y si uno pudiera encontrar ese margen positivo en la resección oncológica y pudiera asimismo hacer el tema de la radioterapia intraoperatoria, pues sería genial, porque muchas veces el margen positivo se nota y no se puede llegar a hacer la resección porque compromete alguna estructura importante o algún tema que sea crucial para la vida del paciente, pero teniendo esa alternativa sería buenísimo. Y evidentemente la reconstrucción con placas hechas a la medida, pues permite una reconstrucción total de la anatomía del paciente, con sus limitantes seguramente por las contracciones cicatrizales que genera la radiación o lo que sea, pero es muy favorable. Entonces sí, de acuerdísimo. Doctora de la Mata, ¿alguna consideración final antes de despedirnos? No, pues agradecerles a todos porque la verdad es un tema que rara vez, ¿no? se da como una charla porque es de las cositas raras, pero creo que la mayoría de nosotros coincide en que no está de más echar una vuelta y darnos también cuenta cómo la tecnología nos está ayudando. Entonces, todos estos avances, si quieres usar para algo un acelerador nuevo o hacer una inversión, la verdad es que este grupo de pacientes con otros poquitos más se benefician mucho. Hay que tener mucho cuidado porque sí es verdad que con 3D estos efectos de 70 grays en esa zona pues es una ceguera sí o sí y yo creo que hay que echarle ganas y seguir buscando. Hay muchos recursos, pero dar la dosis correcta la primera vez es uno de los secretos para el control de la enfermedad en estas lesiones.
Muchas gracias a los dos. Yo, por mi parte, agradecerles a estos dos profesionales que nos acompañaron esta tarde-noche. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y puedan mantenerse informados de los próximos seminarios y actividades. También les comento que el día 31 de julio tendremos un nuevo webinar sobre neurocirugía y radiocirugía de alta precisión, transformando el sector de la salud mediante la tecnología basada en el software, con destacados profesores también. Así que los invitamos a que se registren como han hecho para el webinar del día de hoy. Gracias por su compromiso al doctor Mejía, a la doctora Dolores de la Mata, por su compromiso con la educación médica continua. Yo me despido. Muchas gracias por compartir sus experiencias desde México, España, desde Colombia, y los espero volver a ver dentro de 2 viernes. Muchas gracias. Buenas noches y buen fin de semana a todos. Hasta luego. Hasta luego.